Bueno, a continuación nos acompañará el doctor Alejandro Díaz con la conferencia Antibióticos orales para infecciones graves. ¿Es esto posible? El doctor Alejandro es infectólogo pediatra de la Universidad CES de Medellín y del Nationwide Children's Hospital de Ohio, Estados Unidos. Trabaja actualmente como infectólogo pediatra en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en el Hospital General de Medellín y en el Hospital Infantil Consejo de Medellín. Doctor Alejandro, bienvenido y muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a la sociedad por la invitación y encantado de estar aquí para compartir temas importantes en infectología pediátrica. El tema que trataré hoy será tratamientos orales para infecciones graves. Me tomé el atrevimiento de utilizar toda la pantalla, entonces no me van a ver allá grande, aquí estaré chiquito. Pues les voy a mostrar datos, pero me interesa que se aprendan la primera y la última diapositiva. Esto es lo que voy a tratar y ya van a ver por qué. Realmente lo más importante es pensar lógicamente, y es que realmente la bacteria no sabe por dónde le llega el antibiótico, ¿sí? O sea, la bacteria no sabe si usted la pone muscular, si la pone venosa, si la toma. Lo que importa es que si el antibiótico que usted está dando llega al tejido y alcanza la concentración inhibitoria mínima, el efecto es el mismo, independiente de la ruta que usted utiliza. Entonces, este es el mensaje más importante. Y ahorita en la última diapositiva. La creencia de que lo venoso es mejor que el oral parte de datos viejos. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando empezaron a salir los antibióticos, inicialmente pues eran en su mayoría venosos, se utilizaron desde la época de los 40, cuando se empezó a aplicar la penicilina y se creía que la terapia venosa era mejor porque los estudios no eran controlados y porque había muy pocos antibióticos orales. Entonces pasó el tiempo y ustedes saben que con el tiempo las creencias se arraigan en la ciencia médica y en la práctica médica, y cuando llegaron antibióticos orales más potentes y biodisponibles, ya existía ese concepto y obviamente tumbarlo es muy difícil. Pero ahí es donde la ciencia nos ayuda. Y ustedes ven en esta gráfica desde finales de los 70 hasta la fecha cómo ha incrementado el número de publicaciones cuando uno busca en PubMed de cambio de terapia venosa a oral en todo tipo de infecciones, y ustedes ven que obviamente hay mucha más evidencia ahora. Obviamente la terapia oral va a ser muy benéfica porque pues es mejor estar tomando un medicamento en la casa y no tener que estar en el hospital conectado a una línea venosa con un catéter central, con todas las consecuencias que implica estar hospitalizado, tener efectos adversos a los medicamentos y todo lo que ustedes quieran, más en niños que pues sabemos las dificultades al estar en el hospital. La estancia hospitalaria, las complicaciones, todo esto va a disminuir, entonces definitivamente hay que promover la terapia oral siempre que se pueda. Y la terapia oral hace parte de lo que nosotros llamamos el PROA, que es las estrategias de uso racional de antimicrobianos en los hospitales y también a nivel ambulatorio. Esto es con lo que le molestamos los infectólogos y los comités de infecciones todos los días en los hospitales, pero ustedes ven que la ruta hace parte de esos elementos del uso correcto de antibióticos. ¿Y qué es el PROA? Es básicamente todas las estrategias que permiten medir, vigilar, controlar y educar acerca del uso de antimicrobianos con el objetivo de optimizar desenlaces clínicos y minimizar todas esas consecuencias colaterales. Entonces, en ese sentido, las estrategias del PROA aplicadas al uso de antimicrobianos nos dejan los momentos más importantes en las decisiones sobre antibiótico-terapia, que se resumen en 4. Mi paciente tiene o no tiene una infección que requiera antibióticos. Eso es lo primero, siempre tratar de hacer un diagnóstico correcto. Ordenar los cultivos pertinentes e iniciar la terapia empírica correcta de acuerdo al tipo de infección que tiene mi paciente. Y miren cómo la tercera recomendación es: ha pasado al menos un día, estamos hablando de un día. Puedo suspender, puedo cerrar el espectro o puedo cambiar a oral. Y esto no discrimina sobre el tipo de infección, esto es una recomendación general.
Y finalmente, ¿cuál es la duración correcta para el diagnóstico de mi paciente? Entonces, antes de mostrarles los datos, repasemos los conceptos importantes para entender por qué la terapia oral es posible. Para yo tener éxito terapéutico en el tratamiento de una infección, entonces parto de un diagnóstico adecuado, utilizando las pruebas adecuadas y utilizando el antibiótico que me permita erradicar la bacteria. Parto de un antibiótico apropiado por el espectro y la dosis, adecuado por la penetración al tejido donde necesito que llegue y óptimo, guiado por parámetros de PK/PD, que es farmacocinética y farmacodinámica. ¿Y eso qué es? Farmacocinética es cómo entra el antibiótico, cómo se metaboliza y distribuye y cómo sale del cuerpo. Y farmacodinámica es cómo se relaciona con el microorganismo y cuál es el efecto que yo deseo lograr. Entonces miremos esto un poco más claro. Ahí está la farmacocinética. Después de que yo doy un medicamento, el medicamento pues, se debe absorber si lo doy por vía oral. Obviamente cuando lo doy por vía venosa, la biodisponibilidad es del 100%. Llega a una concentración máxima, de ahí se distribuye y se elimina y la curva vuelve y sube cuando doy una nueva dosis. Entonces, tenemos diferentes medicamentos orales que tienen diferentes biodisponibilidad. Los antibióticos que son más liposolubles se absorben mejor en el tracto gastrointestinal, eso es lógico, pero absorción baja no significa falta de eficacia terapéutica, y eso es muy importante. Entonces ustedes ven ahí pues, antibióticos comunes que utilizamos y a mí me parece muy llamativo porque, por ejemplo, cuando estaba haciendo la presentación y miraba esta gráfica, veía que, por ejemplo, antibióticos como la acitromicina, que lo utilizamos mucho, realmente no es tan biodisponible. Pero pues es un medicamento que tiene una vida media muy larga y que concentra bien en los tejidos. Entonces no solo es cuánto se absorbe, sino que también es cómo penetra y se distribuye en el tejido que yo quiero. Entonces es la otra tabla que está al otro lado. Ahí hay diferentes antibióticos donde aparece la biodisponibilidad y aparece de acuerdo al tejido que yo necesito, cómo penetra. Entonces, cuando yo estoy tratando una infección, necesito saber esas dos cosas. Necesito saber qué tan bien se absorbe, pero también qué tanto llega a ese tejido que yo necesito. Y en infecciosas, no es solamente el paciente y la enfermedad que tiene. Aquí siempre hay un tercer jugador, que es el microorganismo. Y ahí es donde entra la farmacodinámica. Ya sabemos que la farmacocinética es cómo se comporta el medicamento en el cuerpo, pero la farmacodinámica es cómo hago para conectar esa interacción entre el medicamento y el patógeno y cómo balanceo el efecto antimicrobiano y los eventos adversos. Entonces esa es la grafiquita que siempre mostramos para explicar esto. La gráfica que está aquí a la derecha es la relación entre la farmacocinética y la farmacodinámica. Yo tengo una curva de distribución del medicamento y tengo una concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Y dependiendo del tipo de antibiótico que yo utilizo, yo voy a querer o que la concentración esté muy superior a esa concentración inhibitoria mínima, o lo que yo necesito es que ese antibiótico esté mucho tiempo por encima de esa concentración, y ahí es como clasificamos los antibióticos de acuerdo a esa relación. Entonces hay unos antibióticos que dependen del tiempo, entonces necesito darlos muy seguido para que estén mucho tiempo en el día por encima de esa MIC, o hay unos que son dependientes de concentración y necesito que la concentración inicial sea muy alta. Entonces ahí está la tablita, pues solamente la dejo ahí de forma gráfica, pero no voy a discutir pues más esto porque no es el objetivo de la charla. Entonces la premisa para usar antibióticos orales en infecciones graves es muy clara. Siempre voy a comenzar por vía intravenosa. Obviamente es un paciente que está con un choque séptico, yo no le voy a poner antibióticos orales, entonces siempre vamos a arrancar así. Después de que llegan los resultados de los cultivos o utilizo pruebas moleculares, pues yo voy a conocer mi germen, dependiendo del tipo de estrategia que utilice, ahí mismo o se tardará unos días más conocer cuáles son los antibióticos que sirven. Durante ese tiempo, pues yo ya estoy utilizando mi terapia dirigida de acuerdo al antibiograma, el paciente va mejorando, si se necesita controlar el foco porque tiene algún absceso, porque tiene alguna colección, lo voy controlando, y una vez que el intestino funcione, y esto es vital, obviamente para llevar un antibiótico oral, tiene que ser un intestino que esté funcionando, entonces termino con antibiótico oral.
Eso es básicamente lo que hacemos y completamos la duración de acuerdo al tipo de infección que el paciente tiene. Miremos algo de los datos y de este artículo les voy a mostrar varias diapositivas porque es un artículo reciente que realmente explica muy bien esto de que oral es el nuevo dogma para tratar enfermedades infecciosas que tradicionalmente siempre hemos tratado por vía parenteral. Entonces yo me enfoqué en esas infecciones donde siempre nos da temor, ¿cierto? Yo recuerdo cuando estudié medicina, cuando me entrené en pediatría e incluso durante mi entrenamiento en infecciosas, que hay infecciones que uno siempre, no, todo el tiempo tiene que ser venoso, el paciente hay que ponerle un central y se tiene que quedar todo el tiempo en el hospital. Entonces, casos así, era la endocarditis, era la osteomielitis, las infecciones endovasculares de cualquier tipo. Entonces vamos a ver los datos específicamente en esas infecciones. ¿Qué dicen las guías para bacteriemia y endocarditis? Pues en las guías americanas ellos siguen recomendando venoso completo, las guías de 2015, esta pues todavía no se ha actualizado. Las guías europeas que son del mismo año, de hecho sí dejan unas excepciones para ciertos patógenos y con ciertos antibióticos que se saben que son muy biodisponibles, pues ahí están las quinolonas, el linezolid y el trimethoprim-sulfa. Y lo otro que recomiendo es la terapia intravenosa pero ambulatoria. Entonces esta es otra estrategia para disminuir eventos adversos en el hospital y es pues mandar al paciente para la casa con medicina domiciliaria. Entonces, de aquí volvemos a este artículo, específicamente para bacteriemia y endocarditis, se incluyeron todos los estudios que tenían intervención, que fueran prospectivos y que compararan antibióticos IV con orales. Solamente se incluyeron ensayos clínicos o estudios cuasi experimentales, se excluyó todo lo observacional, todo lo retrospectivo, esto con miras a tener pues la mejor calidad. Ellos encontraron 10 estudios en bacteriemia con más de 700 pacientes. Estos estudios incluían también datos pediátricos que ya les muestro. De endocarditis encontraron 4 estudios con cerca de 1000 pacientes. En este caso no había datos pediátricos. Y el desenlace primario era básicamente la terapia exitosa en ausencia de infección al momento más distante de seguimiento. ¿Sí? Es decir, ellos miraban desenlaces clínicos a 30, 60, 90 días, dependiendo pues del estudio, y otros desenlaces que evaluaban eran básicamente efectos adversos, mortalidad, duración de estancia, recaídas y demás. Entonces aquí pues les muestro, ya Iván les estuvo mostrando muchas figuritas de metaanálisis, pero realmente para entender esto es importante. Recuerden que ahí están listados los estudios, está el peso que tiene el estudio en el metaanálisis, está el efecto que básicamente es mirar si el estudio pues pasa o no pasa por la rayita y mirar dónde queda el diamante, que es finalmente la conclusión, y están las dos intervenciones, si está a favor de una intervención o a favor de la otra, ¿sí? Y la parte de abajo es la medición del efecto y digamos que la significancia estadística, qué tan heterogéneo es el metaanálisis, que son todos esos numeritos que aparecen abajo. Entonces básicamente lo que uno siempre busca es a ver dónde queda el diamante, queda para un lado, queda para el otro o queda en la mitad. Entonces ya sabemos que si queda en la mitad o pasa por la rayita no tiene ningún efecto, ni para un lado ni para el otro. En este metaanálisis en bacteriemia discretamente toca la rayita, pero ustedes ven que favorece la terapia oral. Entonces eso es contradictorio con lo que uno piensa. Uno piensa, en bacteriemia, endocarditis no es venoso. Pero miren que este metaanálisis con esos estudios muestra que incluso favoreció la terapia oral. Y miren que hay estudios de diferentes fechas. Estamos hablando desde los 90, de la década del 2000 y otros más recientes. En ese metaanálisis hay estos tres estudios pediátricos. No tienen muchos pacientes, pero miren que todos evaluaron linezolid contra vancomicina en bacteriemia por cocos gram positivos y básicamente los resultados son similares. Cuando compararon el éxito de la vía oral versus la venosa, pues fue muy similar, incluso el porcentaje de éxito fue mayor para el oral. Y en términos de efectos adversos fue muy similar también. Entonces, de nuevo, esto simplemente no es decir tratémoslos todos con oral, es para mostrar tratar con oral no es más perjudicial que tratar paravenoso en estos pacientes.
En endocarditis son menos estudios, este es el metaanálisis y ahí está incluido, quiero que vean el estudio de Iversen-Bongard de 2019, que es el estudio POET. Ese es el ensayo clínico más grande que hay en endocarditis y ustedes ven que en esta infección en particular el tratamiento oral fue superior. Ese estudio POET tiene ya seguimientos a 3 y 5 años, que son estas curvas que les muestro acá, y lo que se ve es el desenlace en términos de probabilidad de falla o de muerte por cualquier causa a 5 años, y ustedes ven cómo la probabilidad de falla en el tiempo incluso es mejor para la terapia oral. Es decir, si yo trato a un paciente con endocarditis, la terapia inicial con terapia intravenosa y después consolido con oral de nuevo con un antibiótico biodisponible, no hay riesgo de fallas en el tiempo. Eso es lo que muestra este artículo. Entonces yo creo que eso es un dato muy valioso. Eso era más que todo para gram positivos, porque en el metaanálisis realmente los datos eran principalmente con gram positivos. ¿Qué pasa en gram negativos? También hay datos. Entonces este estudio, que no fue un ensayo clínico controlado, fue más un estudio prospectivo observacional, intentó mirar qué pasaba en pacientes. En la parte de arriba es, digamos que la intervención, que es después de tener una bacteriemia por gram negativos diagnosticada y el paciente iba mejor, se cambiaba rápidamente a terapia oral, más o menos entre el día 2 y el día 5. Y la parte de abajo es pues como el tratamiento tradicional, que es terapia venosa completa. Estos fueron los antibióticos que ellos utilizaron por vía oral. Entonces miren que está amoxiclavulanato, que lo tenemos disponible, está cefalexina, que la tenemos disponible, cipro, moxifloxacina, trimetoprim-sulfa, o sea, son antibióticos que tenemos disponibles en Colombia, que podríamos utilizar. Y miren el efecto. Obviamente ellos evaluaron la probabilidad de sobrevida en el tiempo, y básicamente lo que muestra la gráfica es que no hubo diferencias en términos de mayor mortalidad en los pacientes que recibieron una terapia intravenosa inicial y luego oral, comparado con los que recibieron terapia intravenosa completa. Entonces, en gram negativos también hay datos, obviamente esto es de adultos, pero también hay cosas en pediatría. Este artículo salió muy recientemente y miren cómo en salmonela, que es una infección a la que le tenemos tanto respeto y tanto miedo porque sabemos que salmonela puede producir manifestaciones muy graves. Este estudio es pequeño, no son muchos pacientes, pero de nuevo muestra la misma señal, y es que no se necesita en un paciente que tenga una bacteriemia por salmonela, probablemente con las condiciones adecuadas, completar el tratamiento todo por vía intravenosa. Es posible hacer el switch oral en algún punto de la terapia. Miremos ahora osteomielitis. Entonces, esta es la guía de la Sociedad de Infectología Pediátrica Norteamericana, en donde pues es de 2021, y esta guía recomienda la transición a régimen de antibióticos orales, y esto es una recomendación fuerte. Entonces, de nuevo, miren que ya incluso las guías hablan en favor de hacer este cambio. Aquí les muestro nuevamente datos de adultos que son pues mucho más robustos que los pediátricos, pero miren cómo en adultos hay 8 ensayos clínicos bien hechos con más de 1000 pacientes, y de nuevo ustedes ven el diamante que está en toda la mitad diciendo no hay diferencia, ¿sí? Si yo doy un tratamiento inicial intravenoso y luego cambio oral, e incluso inicio oral desde el principio, el paciente va a tener éxito terapéutico. Y en estas guías, pues básicamente los criterios que ellos utilizan para considerar la terapia oral, pues de nuevo incluyen cualquier forma de osteomielitis. Miren que incluso están las osteomielitis relacionadas con prótesis, pacientes estables, que tengan control de foco, que el intestino esté funcionando, que el régimen oral esté disponible y que no haya impedimento psicosocial, que de nuevo pues es una situación que en nuestro medio es común y que siempre hay que considerarla. Y esos son los antibióticos que ellos incluyen en el metaanálisis que les mostré. De nuevo, ahí hay antibióticos que están disponibles en nuestro medio. En pediatría no hay ensayos clínicos aleatorizados, pero hay muy buenos datos de varios países con estudios prospectivos, observacionales, que muestran que la terapia oral y acortada puede ser efectiva. Hay al menos 4 estudios retrospectivos en los Estados Unidos con más de 4000 pacientes pediátricos,
en que promedio recibieron 50% de los pacientes tratamiento oral. Y en lo que tiene que ver con eventos adversos, miren en estos 4 desenlaces, ahí no se ve muy clara la tabla, pero miren, en esta revisión que aparece en la guía pediátrica, muestran desenlaces en términos de falla de tratamiento, de complicaciones relacionadas con catéteres, de rehospitalización y de reacciones adversas a medicamentos. Y en todos los desenlaces el efecto fue significativo para la terapia oral, excepto en las complicaciones relacionadas con el catéter, que obviamente en un paciente que tenga una terapia intravenosa prolongada, pues van a ser más comunes. Entonces, en términos de osteomielitis pediátrica, los prerequisitos pues son los mismos. Yo tengo un curso no complicado, el paciente mejora rápidamente con la terapia venosa, es un paciente inmunocompetente y no estoy diciendo que en un inmunosuprimido no se puede hacer, simplemente hay que hacer un análisis más profundo. Si yo tengo el germen y tengo antibiótico oral disponible por antibiograma, y si no tengo germen, entonces que pueda utilizar un antibiótico con un espectro similar a lo que yo estaba utilizando intravenoso. Es decir, si yo estoy con clinda intravenosa y no tengo germen, pues puedo pasar a clinda oral. Si yo estoy utilizando trimethoprim venoso, lo puedo cambiar a oral, ¿cierto? Eso es lo que dice, pues, si no hay germen. Obviamente que el paciente esté tolerando y que no tenga impedimento psicosocial y que haya demostración de mejoría clínica. Entonces, que el paciente no esté febril por 24 a 48 horas, que haya disminución en los signos de inflamación, que no requiera más intervenciones y que haya mejoría en los parámetros paraclínicos que yo esté monitorizando. Para terminar, ¿qué hay en otras infecciones? Entonces, yo no traje datos de neumonía y de ITU porque en neumonía e ITU está pues más que claro. Obviamente la charla era enfocada a infecciones más graves donde tenemos más miedo, pero claramente en infección urinaria no complicada, definitivamente si el niño requiere hospitalización, yo debo cambiar rápido a oral si el paciente está mejorando. Y en neumonía, incluso si es neumonía complicada de cualquier índole, si hay empiema, si hay necrosis, si hay abscesos, póngale lo que ustedes quieran. Si yo tengo aislamiento microbiológico que me permita terapia dirigida, si el paciente está bien, si está comiendo, si ya está afebril, no hay ninguna razón para yo dejar un paciente con una neumonía complicada en el hospital recibiendo terapia venosa. Por favor, busquen la opción de oral y mándenlo para la casa por las 2, 3 o 4 semanas o el tiempo que necesite. Entonces les traía básicamente neuroinfección, porque claro, meningitis es otra infección a la que le tenemos mucho miedo y abscesos y colecciones intracerebrales, pero cuando yo miraba los datos me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, para tuberculosis nosotros no tenemos problema en tratar una tuberculosis meningia con los mismos medicamentos, pues obviamente no tenemos tratamiento antituberculoso venoso. Entonces, ¿por qué una tuberculosis meningia que es igual de grave o más grave que una meningitis bacteriana, yo no tengo ningún cuestionamiento en poner el tratamiento oral? Claro, todos los antibióticos antituberculosos son muy biodisponibles y llegan muy bien al sistema nervioso central y desde el principio los doy orales. Sí, claro, a uno le gustaría que al principio yo pudiera dar algo parenteral que le llegara más rápido, pero desafortunadamente no tenemos esa opción. Pero miren que las guías, y esto es la última guía de la Organización Mundial de la Salud, pues lo que recomienda en tuberculosis meningia es el tetraconjugado que hemos utilizado toda la vida. Y la experiencia es que sí, los pacientes, si no mueren por las grandes complicaciones que tiene la tuberculosis, pues se mejoran, salen y terminan su tratamiento con terapia antituberculosa oral. Entonces, ¿por qué en la bacteriana no podría pasar lo mismo? Pues desafortunadamente no hay mucha evidencia claramente, precisamente porque no lo hacemos rutinariamente, pero pues hay cositas. Entonces miren, un estudio observacional de 108 pacientes mostraron que el cambio a vía oral no se asoció a un peor pronóstico. Este estudio fue en Francia y ellos combinaron pues en ese caso quinolona con rifampicina. Hay algunos expertos que por ejemplo en abscesos cerebrales recomiendan cambiar a oral con reglas similares a las que mencionamos para bacteriemia, endocarditis y osteomielitis.
Y lo otro es considerar el antibiótico. Entonces hay que tener en cuenta que, con excepción de rifampicina, linezolid, metronidazol, quinolonas y trimetoprim sulfa, la concentración de antibióticos orales se espera que sea inferior a la concentración inhibitoria mínima. Entonces, claro, en meningitis, en infecciones del sistema nervioso tenemos el problema de la barrera hematoencefálica y hay que hacer un análisis diferente en términos de cómo va a llegar el antibiótico allá. En camino está este estudio, que es un estudio de tratamiento oral en absceso cerebral. Ellos están buscando cambiar a vía oral luego de 2 semanas de tratamiento intravenoso. Es un estudio que se está haciendo en varios países en adultos y están evaluando recurrencia, rupturas, reintervenciones o muerte a 6 meses y esperan recoger en 450 pacientes. Este estudio está actualmente en curso. Entonces ahora sí preparen la cámara y ya para terminar, entonces este es el mensaje. ¿Cómo voy a determinar yo si un paciente que tiene una infección grave lo puedo tratar por vía oral? Entonces debo contestarme estas preguntas. Primero, ¿el paciente está estable? ¿La bacteriemia, si la tuvo, está depurada? ¿El intestino está habilitado para vía oral? ¿Toda la parte psicosocial está bien? ¿Y hay una buena opción oral para el germen y el tipo de infección? Si a todas esas preguntas yo contesto sí, entonces cambiemos a oral. Si a alguna de esas preguntas la respuesta es no, continúo intravenoso. Esa es la conclusión que les traía para mi presentación. Les agradezco mucho por su atención y cualquier cosa nos vemos en el descanso. Con mucho gusto les atiendo preguntas. Gracias.